Bueno, primero agradecerle que nos ha permitido realizarle esta entrevista. Y bueno, como ya hablamos hoy de mañana, vamos a realizar unas preguntas sobre la experimentación a lo largo de los años, si es que ha sido ético o no. Me presento, mi nombre es Juan Quijanga, soy médico general, especialista en medicina familiar, trabajo en una institución prestadora de servicios del Estado. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opina usted acerca de las malas prácticas en la investigación médica? Bueno, con respecto a la pregunta, pues hay muchos... Hay un retorno ahí, me parece. Hay muchos criterios divididos, ¿no? En mi concepto como profesional de la salud, pues la mala práctica o la práctica en la investigación tiene que tener principios tiene que estar basada en principios de la moral, bioética, la ética, y pues en contexto hay que definir y tener claro qué representa o qué significa la mala práctica o práctica inadecuada en la investigación científica. Y pues en ese contexto, una mala práctica puede ser cuando uno hace un artículo y copia, cuando uno hace un artículo o hace una publicación y los datos son copiados, son inventados, son tergiversados, son parcializados, o existe un conflicto de interés con una u otra institución financiadora de los estudios científicos. Y pues la mala práctica se ha venido, o la práctica inadecuada en investigación ha venido de la mano con los múltiples o la múltiple necesidad de presentar artículos científicos, o la necesidad de lucrar, o la necesidad de captar financiamiento. Y en ese contexto, pues vamos a poner un escenario en donde varios profesionales de la salud tienen la necesidad de captar recursos, o captar financiamiento, o captar un prestigio. Y en ese contexto va haciéndose una bola de nieve en donde se presta para que varias o personas, grupos o profesionales de la salud cometan o caigan en mala práctica en investigación en salud. Entonces, en mi forma de ver, esto ha venido siendo una bola de nieve que va incrementándose debido a el contexto que se le ha venido dando a la investigación, que es muy buena, es una necesidad, es un deber experimentar es un deber, es un derecho tener y abstraer conocimientos científicos en seres humanos. No realizarlos en seres humanos, sino tener el conocimiento en ciencia de la salud en seres humanos. Y pues en base a esa necesidad y a ese derecho de cada vez tener más conocimiento para beneficiar a la salud pública, a dar una buena calidad en salud humana, en beneficiar en dar mayor calidad de atención con mayor conocimiento, pues se ha venido tergiversando y ha venido llevándonos a una mala práctica médica con los principios y conceptos iniciales, ¿no? De copiar, tergiversar datos, malversar datos, parcializar los datos y dar conflictos o generar conflictos de interés con instituciones financieras o que financien estos estudios. Ese sería mi concepto general. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Entonces, relacionando un poco a la segunda pregunta, ¿consideras que los experimentos que se han realizado a los humanos en la historia han sido en realidad beneficiosos para la humanidad, o crees que es posible que existiese otra manera en la que estos conocimientos pudiesen haber sido obtenidos? Cuando uno analiza en bioética, en salud pública, analiza los diferentes tipos de investigación, criterios, o muchas veces por casualidad se han descubierto muchas cosas, como por ejemplo en fármacos, no sé, después de un buen tiempo algunos fármacos han sido retirados. Un ejemplo clásico como la talidomida
que causaba agenesia de miembros superiores o inferiores. Fue retirada del mercado, tenía una utilidad excelente. Ha habido igual fármacos que recientemente han sido retirados del mercado, no con la finalidad de realizar o de haber realizado intervenciones o experimentos en seres humanos, sino más bien en base a los seguimientos se ha tomado una decisión de retirarlos o de modificar sus componentes o modificar su prescripción o los grupos a los que deben ser prescritos. Pues en mi concepto uno tiene que tener claro cuando va a hacer investigación en seres humanos que la dignidad, el respeto, la integridad a la persona que va a ser estudiada tiene que primar sobre la necesidad científica o la necesidad de la sociedad. Bajo estos principios de ética, de moral, de bioética, uno tiene que realizar estos tipos de procedimientos, ¿no?, que pueden ser experimentales, no experimentales, y siempre con el debido consentimiento informado al ser humano y sopesando el riesgo que puede esto conllevar. Y todos estos conceptos han venido fortaleciéndose de acuerdo a las experiencias, pues que la historia sabrá juzgar cómo vinieron llevándose, cómo se realizaron en seres humanos. En ese contexto, pues mi opinión como profesional de la salud es que debe primar la dignidad, el respeto y el bienestar, tanto físico como psicológico, de quien va a ser partícipe de un proyecto experimental, no experimental, observacional en seres humanos. Bajo esos conceptos de primar al individuo, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que si nosotros o se toma una decisión, más adelante podríamos tocar el tema de los comités de ética, de los consentimientos informados, se toma una decisión de realizar un proceso de investigación en seres humanos, tendría que ser la última opción si es que no hubiese la posibilidad o no fuese la misma eficacia al experimentar en animales o en otro tipo de parámetros, conceptos, y luego al final podríamos nosotros establecer la experimentación en seres humanos. Si yo no tengo una similaridad, una eficacia en otros individuos, pues y si respeto todos los preceptos que mencioné, pues podríamos pensar en tomar en cuenta a seres humanos con el debido respeto, consentimiento informado, declaración de conflicto de interés de los investigadores. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por aquí ayudarnos con nuestras preguntas. La tercera pregunta que nosotros le queríamos hacer era si usted considera que actualmente todavía existe esto de la mala práctica en los estudios y en las actividades médicas, o si considera que a partir de lo que ha sucedido en la historia ha habido una mejora y una reducción de lo que es mala práctica en estos temas. Así es cuando, siempre en las cátedras, ¿no?, nosotros vamos analizando la historia, ¿no?, y de ahí salen las experiencias, salen los conceptos. Y en este momento, pues, así como ha habido una bola de nieve en donde se van sumando conceptos, cosas, pues también ha habido un acúmulo de normas y parámetros que van regulando y estableciendo metodologías para respetar para respetar y no caer, respetar la práctica en investigación en salud y no caer en mala práctica en investigación. Es así que se forman comités de ética, se forman varias instituciones que van regulando cómo voy realizando investigaciones en seres humanos. Es decir, con el transcurso de los años y en base a las experiencias, pues se ha venido regulando, estableciendo metodologías y diversos filtros. En salud y en salud pública todo va a ser bien realizado, pero no va a ser suficiente. Siempre va a necesitarse algo más recurso, más metodología
para ir regulando, porque siempre va a haber también, van a quedar vacíos y brechas. Y para eso nos sirve la bioética, la ética, que nos da parámetros para que nosotros podamos discriminar cuál sería la mejor acción. A medida que van apareciendo nuevas intervenciones terapéuticas, la tecnología va avanzando, también van planteándose varias interrogantes. Y la ciencia, la bioética nos sirve para eso, para que nosotros podamos tener un parámetro y nos planteemos posibles criterios y podamos tomar una decisión adecuada. No nos va a decir o no vamos a tener herramientas que nos digan esto está bien o esto está mal, sino vamos a tener herramientas que nos hagan, como profesionales de la salud, tomar la mejor decisión. Entonces siempre vamos a tener en salud una interrogante. Esta práctica nueva o este procedimiento nuevo, ¿está bien, está mal, es ético, no es ético? Eso es. Perfecto, Juan. La siguiente pregunta que queríamos hacerle es que si usted ha participado de alguna investigación médica y cómo fueron los controles para manejar la ética dentro de esta investigación. Y bueno, si no ha participado, entonces, ¿qué regulaciones conoce que se hacen? Bueno, particularmente cuando terminábamos el posgrado, corría 10 años, ¿no? Un poquito, bastante tiempo. Parte de la formación de posgrado era publicar un artículo científico. Y pues eso lo logramos publicar en una revista internacional. Como todo profesional de la salud, emocionado de haber hecho una publicación y conste tu nombre en una publicación, pues nosotros realizamos la determinación del índice de masa corporal y percepción de percepción entre flaco, gordo, con sobrepeso, con bajo peso en adolescentes. En escuelas de Quito, me parece que fue en el año 2012-13, hicimos con una población de 5,000 estudiantes más o menos. Y pues primero tener claro, ¿no?, que hay estudios observacionales en donde poco riesgo voy a causar, pero tomar en cuenta que hay manipulación de datos, y eso también, cuando no hay una adecuada manipulación de datos, puede caer dentro de una mala práctica en investigación, en salud, en seres humanos. Pues nosotros lo que hicimos fue observacional nada más, peso y talla, y esos datos pues fueron base de estudio para futuras publicaciones en nutrición y en salud en nuestro país. Y en ese contexto, pues, como nosotros nos manejamos, pues, con un consentimiento informado, pues, respetando la individualidad, respetando la dignidad. Pues no podíamos publicar nombres en donde podíamos decir de X escuela, son la mayoría tienen obesidad, sobrepeso, o tienen obesidad y se perciben con peso bajo. Y en ese contexto, pues, respetamos datos, respetamos individualidad, dignidad. Realizamos un consentimiento informado, quien era voluntario, quien quería participar, sus representantes menores de edad tenían que firmar una autorización, y con todos esos parámetros pues nosotros armamos una publicación. Y creo que en estos momentos, como mencioné hace un rato, existen comités. En ese momento, hace 10 años, no existía un comité. Cuando nosotros presentamos en la universidad, no existía, pero no tan fortalecido, un comité de ética, un comité que analice el trabajo que vamos a realizar en seres humanos o la información que vamos a manejar. Otros estudios que, como personal de salud y coordinador de algunos departamentos de salud, pues han presentado los profesionales, en los que se interfiere con la salud, se interfiere con tratamientos, pues estos estudios ya han sido llevados a nivel de la Autoridad Sanitaria Nacional del Ministerio para que sean analizados. Me voy a poner un caso hipotético que alguna vez, hace unos años, nos presentaron, en donde consistía en a unos pacientes X dar un tipo de tratamiento y otros no darle. Había bastantes discrepancias y para eso se utilizaron varias herramientas para poder discriminar y poder emitir por parte de un comité la procedencia o no de X estudio.
Y ya justo con el ejemplo que mencionaste antes, también queríamos saber, pues eso, en el día a día de tu trabajo, qué reglamento se sigue cuando esos tratamientos que son más experimentales se deben hacer en los pacientes. Nuestro ente rector de salud, ¿no? El rector de los subsistemas prestadores de servicios, tanto públicos como privados, emitió un acuerdo en el año 2022, el 005, que regula la creación de comités de ética para investigación en seres humanos. Regula los estudios observacionales, estudios experimentales, y manejo de bases de datos. Entonces, yo recuerdo que hace unos 10 años uno podía ir a cualquier institución de salud, sea pública o privada, y decía, bueno, yo voy a hablar de una enfermedad crónica no transmisible, pues diabetes, hipertensión, y voy a hacer mi tesis de trabajo de pregrado, de posgrado, y necesito los datos. Los datos eran proporcionados por el estadístico de un establecimiento. Ahora no funciona así. Cuando uno va a trabajar con datos, tanto de instituciones públicas, sobre todo las públicas, tiene que solicitar una autorización al Ministerio de Salud para únicamente si requiere los datos, ¿no? Para que sean facilitados de estos. En caso ya de que se vaya a hacer estudios de intervención, tiene que ser presentado el proyecto debidamente formalizado con formatos establecidos por este reglamento que salió el año pasado, y de acuerdo a eso se va a un comité nacional del ministerio solo para presentar datos, no solo si yo quiero los datos del centro de salud de la provincia una provincia más grande de la costa. Solo si yo quiero esos datos para presentar en una tesis de universidad, pregrado, posgrado, tengo que solicitar la autorización. Y tiene que ser sometida a análisis y sometida a una serie de formatos ya establecidos en el acuerdo ministerial para que sean facilitados. Mucho más si se va a hacer ya intervención en seres humanos con tipo experimental o cuasi experimental. Eso es lo que nosotros como parte del sistema de salud, como digo, público o privado, conocemos, que está regularizado tanto para manejo de datos como para observacional y experimental. Bueno, doctor, esas eran las preguntas que le queríamos hacer. Más bien también queremos agradecerle por habernos permitido este espacio para realizar estas preguntas. Con eso también nos ayuda bastante a aclarar unas dudas de lo que necesitamos saber para esto, y eso, más bien agradecerle por su tiempo. A las 2 y bueno, una buena noche. Hasta luego.